Es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación, lectura continua de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el capítulo 41 del libro del profeta Ezequiel. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos guíe en esta lectura diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 41, versículo 1. Me hizo entrar en la parte del antesantuario y midió los pilares de cada lado. Medían 6 codos de ancho. Su entrada medía 10 codos de ancho y sus columnas 5. Midió profundidad, que era de 40 codos, y su ancho de 20. Luego entró al santuario y midió el pilar de la entrada. Medía 2 codos de ancho. La entrada medía 6 y el muro de cada lado 7. Midió 20 codos para el ancho y 20 para el largo de esta sala. Luego añadió: ese es el santuario, ese es el santo de los santos. Midió enseguida el muro de la casa. Tenía 6 codos de alto. El ancho del corredor que rodeaba a la casa era de 4 codos. Las piezas laterales estaban dispuestas en 3 pisos, 30 por cada uno. Había salientes en la pared de la casa por los lados alrededor, a fin de que los sostuvieran sin que sus vigas penetraran en la pared interior de la casa. El ancho de las piezas iba aumentando en todo a medida que se subía, porque el corredor del edificio aumentaba gradualmente en todo alrededor, de modo que el interior era lo más ancho en lo más alto, y así desde el pavimento se subía al piso del medio y de este al más alto. El tabique de esas piececitas tenía una vara de ancho alrededor de toda la casa. Por su lado exterior, el tabique de las piezas junto con el pasadizo que las comunicaba medía 5 codos. Las piezas alrededor de la casa añadían a su dimensión 20 codos más. El pasadizo que comunicaba las piezas tenía una entrada al norte y una al sur. El ancho de ese pasadizo era de 5 codos. El edificio estaba al oeste del patio, de frente al mismo. Tenía 70 codos de ancho y 90 de largo. El muro del edificio tenía 5 codos de espesor en toda su extensión. El hombre midió la casa y tenía 5 codos de largo. En profundidad el patio, la edificación y sus muros medían 5 codos. La fachada de la casa que daba al patio hacia el este tenía también 100 codos de ancho. Medio de longitud en la edificación por el lado del patio trasero con sus corredores, y de un extremo al otro medía 100 codos.
el antesantuario y el vestíbulo del atrio, las ventanas, las rejillas y las entradas con sus 3 piezas estaban todas revestidas de madera preciosa, desde el suelo hasta las ventanas. La decoración extendida desde la entrada hasta dentro de la casa, tanto del exterior como del interior, estaba formada por querubines y palmas. Había unas palmas entre 2 querubines. Los querubines tenían 2 caras. Una cara de hombre se enfrentaba a una palma a un lado, y otra cara del león estaba a otra palma del otro lado. Así se había hecho todo alrededor de la casa. En el muro se había representado querubines y palmas desde el suelo hasta encima de la entrada. Los pilares del antesantuario eran cuadrados. Delante del santuario propiamente tal, había un altar de madera de 3 codos de alto. Su largo y su ancho era de 2 codos. Tenían piezas angulares y sus adornos eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está ante Yahvé. El antesantuario tenía unas puertas con 2 batientes, y lo mismo el santuario. Cada batiente era doble. Encima de las batientes del antesantuario habían presentado en los muros querubines y palmas. Un tejado de madera protegía la fachada y la puerta exterior. Ventanas con rejillas y palmas rodaban los pilares del vestíbulo, las piezas que rodaban la casa y los tejados. El hombre me hizo salir en dirección del norte al patio interior. Me condujo a las salas que rodaban el patio norte del edificio. Al lado norte, las salas tenían 100 codos de largo y 50 de ancho. Las puertas del patio interior se abrían hacia una galería en 3 pisos que daban al empedrado del patio exterior. Frente a las salas había un corredor de 100 codos de largo y 10 codos de ancho. Las entradas estaban por el norte. La sala superior era más pequeña que las salas inferiores, o que las intermedias, porque las galerías les quitaban espacio. En efecto, esas galerías tenían 3 pisos y no tenían columnas como la de los patios. Por eso había un estrechamiento con respecto a las salas inferiores o a la del medio. El muro de las salas que daba al exterior en dirección del patio exterior tenía 50 codos de largo. El largo de las salas que miraba al patio exterior tenía 50 codos, mientras que las que estaban frente al templo tenían 100. Bien, viniendo desde el patio exterior, había 100 encima de esas salas, una entrada que daba al este. En medio del muro del patio, en dirección del sur, habían salas que estaban enfrente del patio y en las edificaciones. Al lado de esas pasaban un corredor. Esas salas tenían el mismo aspecto que las piezas que se encontraban al norte. La misma longitud, el mismo ancho, las mismas puertas, la misma disposición, las mismas entradas. Encima de las salas que miran al sur habían una entrada del comienzo de cada ala. El hombre me dijo entonces: las salas del norte y la del sur, que miran al patio, son las salas santas, donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comen las carnes consagradas. Allí depositan las cosas muy santas que han sido ofrecidas por la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación. Es un lugar santo. Cuando los sacerdotes salgan del santuario, el patio exterior dejará allí las vestimentas
con que oficiaron, porque esas vestimentas son santas. Se pondrán otras, entonces irán al patio reservado al pueblo. Cuando el hombre hubo acabado de medir las construcciones interiores, me hizo salir por la puerta oriental para tomar las medidas del exterior. Midió el lado este con su vara de medir y comprobó que tenía 500 varas de largo. Midió el lado norte con su vara y midió que tenía 500 varas. Midió otra vez el lado sur con la vara y de nuevo dio 500 varas. Midió por último el lado oeste con la vara y encontró que tenía 500 varas. Así midió todos los cuatro lados, un muro de 500 varas a lo largo y a lo ancho separaba lo sagrado de lo profano. El hombre me condujo a la puerta del este y de repente llegó del oriente la gloria del Dios de Israel con un ruido semejante a los grandes torrentes. La tierra se iluminó con su gloria. Esa visión era semejante a la que había tenido cuando Yahvé llegó para destruir las ciudades. También era parecida a la visión que me había tenido a orillas del río Quebar. Me tiré de bruces al suelo, la gloria de Yahvé entró en el templo por la puerta del este. El Espíritu me levantó y me hizo entrar en el patio interior, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Oí entonces a alguien que me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre seguía siempre a mi lado. Me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto el lugar de mi trono, el sitio para la planta de mis pies? Allí habitaré para siempre en medio de los israelitas. El pueblo de Israel junto con sus reyes se ensuciarán, no ensuciarán mi santo nombre, con sus prostituciones o con los cadáveres de sus reyes cuando éstos mueran. Había puesto su puerta al lado de mi puerta, sus montes de puerta al lado de los montes de la mía. Solo un muro había entre ellos y yo. Los horrores que cometieron mancharon mi santo nombre y los exterminé en mi cólera. Por eso ahora arrojen de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, de tal manera que puedan habitar en medio de ustedes para siempre. El pueblo de Israel, la casa, para que sienta vergüenza de sus culpas y les tomen el peso. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, dibujarás la casa y sus dependencias, sus entradas y sus salidas y todas sus decoraciones. Se las darás a conocer y pondrás por escrito ante sus ojos todos los reglamentos y todas las leyes de la casa, para que las observen y las pongan en práctica. Esta es la ley de la casa, todo su territorio, en toda su extensión, en la cumbre de las montañas, en un lugar santísimo. Estas son las dimensiones del altar en codos del templo. Este codo vale un codo ordinario y un palmo. El basamento completo es de un codo de alto y de ancho, con un borde exterior de un palmo. El altar se levanta de este modo. El zócalo interior tiene 2 codos por encima del basamento, dejando un codo de ancho, y la altura es de 4 codos desde el pequeño zócalo hasta el gran zócalo, dejando también un codo de ancho. El fogón está 4 codos más alto, con sus 4 cuernos hacia arriba. El fogón es cuadrado, con 12 codos de largo por 12 de ancho.
El gran zócalo tiene 14 codos de largo, de 14 de ancho. El pequeño zócalo tiene 6 codos de largo y 6 de ancho. Sobre su basamento de un codo más al borde del derredor. Los peldaños quedan del lado al lado este. Y me dijo: hijo de hombre, esto dice Yahvé. Estas son las reglas para el altar el día en que se lo inaugure. Se subirá a él el holocausto y se derramará allí la sangre. Entonces darás a los sacerdotes levitas que son descendientes de Sadoc que se acerquen a mí para servirme, palabra de Yahvé, un novillo para la expiación. Untarás en su sangre y con ella tocarás los 4 cuernos, los ángulos del zócalo y del borde. Así harás la expiación del altar. Luego tomarás el toro y lo quemarás en una dependencia de la casa fuera del templo. El segundo día ofrecerás un chivo sin defecto como expiación. Se hará la expiación por el altar como se hizo con el novillo. Luego, cuando hayas terminado la expiación, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero sin defecto sacado del rebaño. Los ofrecerás ante Yahvé, los sacerdotes lo echarán sal y lo ofrecerán como holocausto a Yahvé. Durante 6 días ofrecerás diariamente un chivo como expiación. Se sacrificará igualmente un novillo y un carnero sacado del rebaño. Durante 6 días se harán súplicas por el altar, lo purificarán y lo inaugurarán. A partir del 8º día los sacerdotes podrán ofrecer en el altar los holocaustos y sacrificios de ustedes y lo aceptaré, palabra de Yahvé. El hombre me hizo regresar por la puerta del templo, del este del templo. Estaba cerrada. Me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no la abrirás nunca y nadie entrará por ella. Porque Yahvé, Dios de Israel, pasó por esa puerta, permanecerá cerrada. Pero el príncipe, debido a que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan de Yahvé. Llegará por el vestíbulo al de la puerta y se sentará por el mismo camino. Luego me condujo al templo por la puerta norte. Miré y vi que la gloria de Yahvé llenaba la casa. Entonces me eché de bruces al suelo. Me dijo: hijo de hombre, pon mucha atención. Mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que voy a decir con respecto a las reglas de la casa de Yahvé, de sus leyes. Escucha bien todo lo relativo a la entrada y salida del templo. Dirás a la gente de Israel, a esa banda de revoltosos: esto dice Yahvé, estoy harto, pueblo de Israel, de todos los horrores que cometían cuando hacían entrar a extranjeros incircuncisos de corazón y de carne. Entraban en mi santuario y lo profanaban. Cuando ustedes me ofrecían mi comida de grasa y de sangre, ustedes rompieron mi alianza con todos esos horrores al encargarles al servicio de mi santuario. Y ahora esto dice Yahvé: ningún extranjero de corazón o de carne volverá a entrar en mi santuario. Ninguno de los extranjeros que viven en medio de los israelitas. En cuanto a los levitas que se alejaron de mí, cuando Israel me dejó para seguir a sus ídolos, cargarán con el peso de su pecado. En mi santuario serán los encargados de la vigilancia de las puertas del templo y mantendrán el servicio de la casa. Degollarán los animales para el holocausto y el sacrificio por el pecado. Estarán a disposición del pueblo para el culto, pero ya no tomaron para sí el servicio de los ídolos y fueron para la gente de Israel una ocasión de pecado. Levanto mi mano para condenarlos, palabra de Yahvé. Encargarán con el peso de su pecado. No serán más contados entre los sacerdotes que se acercan a mí y tocarán las cosas santas o santísimas. Quedarán descalificados debido a los horrores cometidos.
Harán de ellos los guardianes del orden de la casa, del culto y de todo lo que debe hacerse, por quienes se acercan a mí para servirme y estén ante mí para presentarme en las grasas y la sangre, serán los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, palabra de Yahvé, porque me mantuvieron las leyes de mi santuario cuando los israelitas se apartaban lejos de mí. Entrarán en mi santuario y se aproximarán en mi mesa para servirme. Tendrán a su cargo mi culto. Cuando franqueen las puertas del patio interior, se revestirán las tropas de lino. No se podrán nada de lana cuando se cumpla con su servicio en el patio interior. Tendrán turbantes de lino en la cabeza y calzoncillos de lino en las piernas. No se pondrán nada que los haga transpirar. Cuando salgan donde está el pueblo en el patio exterior, se sacarán las vestimentas con que celebraron el culto, las dejarán en la sala santa y se pondrán otra ropa para el pueblo que no entre en contacto con sus vestimentas sagradas. No se raparán la cabeza, no tendrán el cabello largo, sino que se lo cortarán como corresponde. Ningún sacerdote tomará vino antes de entrar en el patio interior. Los sacerdotes no se casarán con viudas, salvo una viuda de sacerdote, ni con mujeres repudiadas, sino solo con vírgenes de la raza de Israel. Pide la promoción de un bucket full ahorro por solo 59,900 pesos. Le enseñarán a mi pueblo de la diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Tendrán autoridad para juzgar en los procesos, juzgarán según mis reglas, observarán mis leyes y mis mandamientos en todo lo concerniente a las fiestas y santificarán mis sábados. No se acercarán a un muerto para no quedar impuros. Sin embargo, si se trata de su padre, de su madre, de una hija o de un hijo, de un hermano o de una hermana todavía virgen, podrán quedar impuros. Cuando uno de ellos tenga que purificarse, se contarán 7 días, y el día en que entre nuevamente al patio interior para su servicio en el lugar santo, presentará un sacrificio por el pecado, palabra de Yahvé. Esta será su herencia. Yo soy su herencia, y ustedes les darán posesión alguna en Israel, porque yo soy su posesión. Las víctimas que se ofrecen por el pecado o como reparación y todo lo que es considerado anatema en Israel será para ellos. Los sacerdotes recibirán las primicias de todos los primeros y de todo lo que sea descontado, de lo que ustedes hayan descontado. Las primicias de sus harinas serán para el sacerdote, y gracias a esos vendrá la bendición sobre la casa de Israel. Los sacerdotes no comerán ningún animal reventado o desgarrados, sea ave o cuadrúpedo. Cuando se repartan por sorteo el país, dejarán una parte para Yahvé, un territorio sagrado que haya elegido dentro del país. Tendrán 25,000 codos de largo por 20,000 de ancho. Serán consagrados en toda su extensión. Allí se reservará un espacio cuadrado de 500 codos por un lado por el lugar santo, con una orilla de circunvalación de 25 codos. En la primera superficie mencionada se mediarán una parte de 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho, donde estará el santuario. Será un lugar santísimo.
Esta porción de terreno será para los sacerdotes que se ocupen del servicio del santuario y que se acercan a Yahvé para servirle. Será para sus casas y para sus ganados. Y los levitas que se preocupan del servicio de la casa les darán un territorio de 25,000 codos por 10,000. Allí estarán las ciudades en donde vivirán. Reservarán un terreno de 5,000 codos por 25,000 junto al dominio del templo. Serán propiedad de la ciudad y serán de toda la casa de Israel. El príncipe recibirá un territorio tanto al lado del dominio reservado del templo como al lado de la propiedad de la ciudad. Al este de la frontera oriental y al oeste hasta el mar. Tendrán pues la misma longitud que las partes reservadas cada tribu. Esa será para su propiedad en Israel. Asimismo, príncipes, no opriman más a mi pueblo y dejarán la tierra de Israel a sus tribus. Esto dice Yahvé: se han pasado de la raya, príncipes de Israel. Detengan la opresión y la violencia, practiquen el derecho y la justicia, pongan fin a sus abusos con mi pueblo, palabra de Yahvé. Tengan balanzas justas, una medida y pesa justa, las medidas para los granos y las medidas para los líquidos deben contener lo mismo. Así el bat, igual que el efá, contendrán la 10ª parte de un homer. Determinarán pues su contenido en base al homer. El ciclo equivaldrá a 20 guerras y 5 ciclos, a una mina. Esto es lo que reservarán: un cesto del efá por homer de trigo y un cesto de efá por homer de cebada. Esta es la regla para el aceite. Darán un cesto del bat por cot, ya que 10 bat forman un cop de un año de 200 cabezas que se halle en los pastizales de Israel. Sacarán una oveja para la ofrenda, el holocausto y el sacrificio de comunión. Esos serán para hacer la exposición por ustedes. Palabra de Yahvé. Todo el pueblo del país estará obligado a esta contribución que irá al príncipe de Israel. El príncipe se encargará de los holocaustos, de las ofrendas y de las libaciones, con ocasión de la fiesta de las lunas nuevas, de los sábados y de toda la asamblea del pueblo de Israel. Él se preocupará del sacrificio por el pecado, de la ofrenda, el holocausto y los sacrificios de comunión por el pueblo de Israel. Esto dice Yahvé: primer día del primer mes tomarás un novillo sin defecto para borrar el pecado del santuario. El sacerdote untará en la sangre de la víctima por el pecado y rociará los manteles de las puertas de la casa, los 4 ángulos del zócalo del altar y los montantes de las puertas del patio interior. Se hará lo mismo el 7 del mes en favor de los que hayan pecado involuntariamente o sin pensarlo. Sí harán la expiación por la casa. El día 14 del mes será para ustedes la fiesta de Pascua. Durante 7 días comerás pan sin levadura. Ese día el príncipe ofrecerá un toro como sacrificio por el pecado y por él y por todo el pueblo. Durante los 7 días de la fiesta se ofrecerán cada día a Yahvé 7 toros y 7 carneros en holocausto y cada día un chivo como sacrificio por el pecado. Presentarán como ofrenda una medida de harina por cada toro y otra por cada carnero como sexto de medida de aceite. Para la fiesta de las tiendas, el 15 del 7º mes,
se hará lo mismo. Durante 7 días ofrecerán sacrificios por el pecado, holocaustos, ofrendas y aceite. Esto dice Yahvé. La puerta del patio interior que da al oriente permanecerá cerrada durante los 7 días laborables. Se la abrirá el día sábado y también el día de la luna nueva. El príncipe llegará hasta allí desde el exterior por el vestíbulo de la puerta y se quedará cerca del montante de la puerta. Los sacerdotes ofrecerán entonces holocaustos y sacrificios pacíficos. Luego se postrarán en el dintel de la puerta y se retirarán. Las puertas no se volverán a cerrar hasta la tarde. Con ocasión de los sábados y de las lunas nuevas, el pueblo se postrará ante Yahvé en la entrada de la puerta. El día sábado el príncipe presentará en holocausto a Yahvé 6 corderos, un carnero sin defecto. Presentará como ofrenda una medida de harina por el carnero y lo que quiera por los corderos. Añadirás un cesto de medida de aceite. El día de la luna nueva ofrecerá un novillo, 6 corderos y carneros sin defecto. Junto con el novillo ofrecerá harinas, una medida por el carnero y lo que quiera por los corderos. Añadirá un cesto de medida de aceite. Cuando el príncipe entre, pasará por el vestíbulo de las puertas y se devolverá por el mismo camino. Cuando el pueblo del país comparezca ante Yahvé con ocasión de las fiestas, el que venga por la puerta norte a postrarse saldrá por la puerta sur. El que venga por la puerta azul saldrá por la puerta norte. No se devolverán por la puerta donde entró, sino que se saldrá por el lado contrario. El príncipe entrará con sus súbditos y saldrá cuando éstos salgan. Con ocasión de la fiesta y de las solemnidades, el príncipe ofrecerá por el novillo una medida de harina, otra por el carnero y lo que quiera por los corderos. Cuando el príncipe presente a Yahvé su ofrenda voluntaria, el holocausto o el sacrificio pacífico, se le abrirá la puerta del este. Presentará su holocausto y su sacrificio pacífico como lo hace el día sábado. Luego se retirará y cerrará la puerta apenas salga. Cada día ofrecerá en holocaustos a Yahvé un cordero de un año sin defecto. Lo presentará cada mañana. Cada mañana igualmente presentarás a Yahvé una ofrenda, un sexto de medida de harina, un duodécimo de medida de aceite para amasar la harina. En una regla perpetua, cada mañana se presentará el holocausto perpetuo, un cordero junto con la harina y el aceite. Esto dice Yahvé: el príncipe hará un regalo a uno de sus súbditos. Ese regalo será parte de la herencia de sus hijos, será su propiedad de generación en generación. Pero si regala algo de la herencia de uno de sus servidores, ese regalo pertenecerá a su servidor hasta el año de la liberación, pues después de lo cual volverá al príncipe. Solo los hijos conservarán la herencia. Con esto el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, no le quitará lo que le pertenece, sino que de sus propios bienes dará una herencia a sus hijos. Asimismo, no será despojado de su herencia. El hombre me llevó a la entrada ubicada al lado del pórtico de las piezas del santuario reservadas a los sacerdotes, los que están al norte. Allí en el extremo oeste había un espacio. Me dijo: en ese lugar los sacerdotes cocerán las víctimas de los sacrificios por el pecado y de los sacrificios de reparación. Allí también cocerán las ofrendas de harina. No tendrán que llevarlas al patio exterior para que las cosas santas no entren en contacto con el pueblo. Me llevó enseguida al patio exterior e hizo que pasara cerca de las 4 esquinas del patio. En cada esquina había un pequeño patio, o sea, 4 patios pequeños de 40 codos de largo, de 30 de ancho. Los 4 tenían las mismas dimensiones. Estaban rodeados de un muro y al pie de ese muro se había construido fogones. Me dijo:
Estos fogones, los servidores de la casa quemarán la carne de los sacrificios por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al capítulo 46 del libro de Ezequiel. Mañana terminamos el libro de Ezequiel y vamos a comenzar los profetas menores. Vamos a comenzar Oseas, vamos a leer Joel, vamos a leer Amós. Son libros más cortos que los anteriores. Bueno, les invito a mucha perseverancia, constancia, ya como que vamos bien, vamos a la mitad, casi a la mitad de la lectura de la Biblia, nos faltan unas hojitas para llegar a la mitad. Vamos a continuar perseverando y leyendo la palabra de Dios. Sé que hay algunos que están desanimados, un día sí, un día no. La idea es terminar. Por lo menos ya leímos casi media Biblia. La idea es terminar de leer la palabra de Dios en medio de los quehaceres, de las cosas que tengamos, vamos a perseverar. Y si tienen alguno que le está pasando la Biblia y no la leyó, pásele revista y dígale, ánimo, vamos a continuar la lectura. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.